Hola a todos queridos amigos y hermanos, me complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Esto significa vida eterna, la verdad acerca de Dios y de su Hijo. Seguimos analizando el argumento que presentaron Winston Medina y Rafael Montesino sobre el libro de Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 14, donde supuestamente ahí se ve un acto de adoración por parte de los 24 ancianos, tanto para aquel que está sentado en el trono como para el Cordero. Vimos en el análisis que hicimos en el video anterior, que les invito a verlo, que el hecho de que se mencione bajo el mismo verbo a dos personas diferentes, en este caso bajo el verbo proskuneo, adorar o rendir homenaje, no significa que el verbo sea realizado en el mismo sentido o al mismo grado para ambos. Y tuvimos el caso de considerar Primera de las Crónicas, capítulo 29, versículo 20, donde pudimos ver que la congregación de Israel rinde proskuneo tanto a Jehová como al rey. Es decir, es el mismo verbo, la misma acción verbal proveniente del mismo sujeto, la congregación de Israel, y al mismo tiempo. Es decir, no se dice y le rindió proskuneo a Jehová y le rindió proskuneo a el rey de Israel, sino que más bien dice y le rindieron proskuneo a Jehová y al rey. Entonces, esto evidentemente nos ayuda a percibir que el argumento de Winston Medina y de Rafael Montesino se desploma, porque según ellos, acá, al mencionarse primero al que está sentado en el trono y al Cordero, y después decir que los ancianos se postraron y adoraron, tiene que significar necesariamente que el que está sentado en el trono y al Cordero, ambos son objeto de la adoración de los 24 ancianos. Hoy vamos a estar haciendo un análisis contextual. El análisis contextual se impone, como yo siempre les he dicho, cuando uno examina cuidadosamente el contexto de un versículo utilizado en favor de la Trinidad, va a encontrar que el contexto simplemente destruye el argumento. Y es lo que vamos a estar considerando hoy. Vamos a leer los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis o Revelación, y la razón para ello es porque la visión que concluye en el capítulo 5, verso 14, comienza en el capítulo 4, verso 1. Y entender el contexto nos va a ayudar a nosotros a entender a quién va dirigida la acción que realizan los 24 ancianos. Antes de sumergirnos en lo que tiene que ver con el análisis contextual de Apocalipsis capítulo 4 y 5, yo quiero considerar con ustedes acá, en la versión Reina Valera, un elemento que considero esencial. Vayamos al libro de Juan, capítulo 4, y quiero considerar con ustedes en Juan capítulo 4 a partir del verso 19. Seguramente ustedes recordarán el pasaje, es el pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo conversa con la mujer samaritana, luego de haber mostrado claramente que Jesús conocía muy bien a esta mujer, a pesar de que era la primera vez que la veía. Ella dice, bueno, Señor, dice el versículo 19, veo que tú eres profeta. Ahora, el versículo 20, ella continúa diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¿Qué palabra se utiliza aquí? Vamos a buscarlo un momentico. Vamos a permitir que veamos lo que significa, o sea, la palabra que se utiliza aquí para adorar y adorar. Pueden ver que es prosekunesan y proskunein. Es la misma palabra, el mismo verbo proskuneo. En este caso acá es un aoristo indicativo y acá tenemos un infinitivo. Es decir, aquí podemos ver claramente que es la misma palabra que hemos estado considerando tanto para Abraham, refiriéndose, recordemos, allá en Génesis 22:7 a Dios, como en Génesis 23:7 y 12 a los hijos de Ed, como también allá en el libro de Apocalipsis 5, 13 y 14. Así que seguimos hablando del mismo verbo, seguimos hablando de la misma palabra, y esta mujer está diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Como pueden ver, en el caso de ambos verbos, no hay un objeto directo. Recordando lo que es el objeto directo, es aquello que recibe la acción directa del verbo. Recuérdense del ejemplo que poníamos en el video anterior del futbolista que patea la pelota. El futbolista es el sujeto de la oración, patear es el verbo, es la acción que se lleva a cabo, y la pelota es quien recibe esa acción. Aquí en el versículo 20 no se nos dice nada sobre a quienes adoraban los samaritanos. Esta mujer simplemente dice, adoraron en este monte, o sea, está hablando de un complemento circunstancial del lugar, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe de adorar.
Así que aquí podemos ver claramente el escenario. Ahora, Jesús se encarga de ayudarnos a percibir de qué se está hablando por medio de poner, podemos decirlo así, el complemento directo, es decir, sobre quién recae la acción del verbo proskuneo. Jesús le dijo, dice el versículo 21, créeme mujer, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Me gustaría mencionarles un detalle importante, el registro arqueológico. Bueno, quiero decirles, tenemos hoy compañía, ahí pueden ver mi gatica, que se me metió aquí en la oficina y no hay forma de sacarla. Así que bueno, no se distraigan por eso. Volviendo al punto, el registro arqueológico ha demostrado que el templo de Gerizim, el monte de Gerizim, que es el monte al que esta mujer le está haciendo alusión, tenía un templo edificado por los samaritanos, dedicado específicamente a Jehová. De hecho, en nuestro libro, en el video anterior, compartimos un vínculo, lo pueden buscar, para si quieren descargar el libro. Yo les voy a dejar también el vínculo en este video para que aquellos que no encuentren el video anterior puedan descargarlo. Nuestro libro, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, una evaluación más allá de las críticas, muestra una foto de una de las piedras del monte de Gerizim con el nombre de Jehová en palo hebreo, porque el templo estaba dedicado a Jehová. O sea, aquí Cristo nos está diciendo algo muy interesante, ¿no? Él reconoce que tanto en el monte de Gerizim como en Jerusalén se adoraba a alguien. Pero ¿cuál es el objeto directo aquí de esa adoración? Aquí ustedes lo pueden ver. Dice al Padre. O sea, Jesús está diciendo, ok, tanto ustedes como en Jerusalén, los samaritanos como los judíos, adoran al Padre mío. Ahora él pasa a decir algo interesante. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Recordemos que Cristo es un judío, pero esto de que nosotros adoramos lo que sabemos, es decir, lo que conocemos, es interesante porque muestra que los judíos tenían un entendimiento claro de a quién tenían que adorar. Ahora, Jesús continúa su argumento diciendo, pero la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales que le adoren. Según Cristo, los verdaderos adoradores, ¿a quién adorarían? Nos está diciendo Jesús aquí que a una mística Trinidad compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estos tres son unos. No, interesantemente Jesús le dice a esta mujer que los verdaderos adoradores, noten ustedes el término, verdaderos adoradores, van a adorar al Padre. Al mismo que se está adorando tanto en el monte de Gerizim como en Jerusalén. Noten ustedes la correspondencia. Y pasa a decir que el Padre busca a tales personas para que le adoren. O sea, Dios se envuelve activamente en la búsqueda de las personas sinceras para que le adoren. Y entonces pasa Jesús a decir, Dios es espíritu. Aquí obviamente se está hablando del Padre suyo, según el contexto. Y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Curiosamente, Jesús no revela aquí una adoración trina. O sea, si vamos a basarnos en las palabras de Cristo, ¿quién debe recibir nuestra adoración? El Padre. Nadie más. No se nos dice que el Espíritu Santo, no se nos dice que el Hijo, simplemente el Padre. Por tanto, si nos atenemos a lo que Cristo enseñó, aquel que recibe nuestra adoración tiene que ser el Padre de Jesús. Aquel que era adorado tanto en el monte de Gerizim, que como ya explicamos, hay una piedra, el registro arqueológico ha mostrado una piedra donde se ve el nombre de Jehová, como en Jerusalén, que sabemos perfectamente bien que era el templo donde el nombre de Jehová era llamado, ¿verdad? De manera, esto nos pone a nosotros un marco de circunstancias teológico interesante. Porque lo que Jesús enseñó no es que debemos adorar una Trinidad. No es que lo debemos adorar a Él mismo. Y por tanto, todo acto de proscuneo realizado durante su vida como humano no puede ser tomado como adoración, sino como el rendir homenaje, el homenaje que un rey podía recibir, como hemos visto anteriormente. Así que esto nos va ayudando a nosotros a perfilar un cuadro muy preciso, pero muy preciso, de a quién Jesús enseñó que debería de adorarse. Ahora, yo quiero considerar con ustedes una vez más lo que el Señor Jesucristo enseñó sobre quién era su Padre. Recordemos Juan capítulo 8, versículo 54. Jesús está conversando con los judíos. Él dice, el testimonio que yo doy de mí mismo no tiene valor. Si yo diera testimonio, si fuera solamente mi testimonio, pero no.
El que da testimonio de mí, dice Jesús, es aquel que es mi Padre y aquel que es el que ustedes dicen que es su Dios. Yo he preparado una presentación de PowerPoint aquí. Vamos a permitir que ustedes puedan verla para beneficio de ustedes. Y aquí pueden ver la expresión de Juan 8:54, la parte B del versículo, la parte que nos interesa. El que me glorifica es mi Padre. O sea, aquí Jesús está hablando exactamente de la misma persona que él habló allá en Juan capítulo 4 con la samaritana, diciéndole que es la persona que merece nuestra adoración, que los verdaderos adoradores adorarían. Entonces, ahora él dice, ¿quién es ese Padre? La identidad de quién es ese Padre. Él dice, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Ok, según el contexto, ¿con quién está hablando Jesús? Está hablando con los judíos. Aquí tienen el texto en griego. Noten ustedes, hon, humeis legete hoti, seos hemon estin, el cual ustedes dicen que es el Dios nuestro, o el Dios nuestro es. Aquí Jesús está hablando con los judíos y los judíos dicen, fíjense ustedes qué interesante, que alguien es su Dios. Y ahora Jesús identifica a este que es el Dios de los judíos como su Padre. Bueno, me disculpo, pero me entró una llamada que tenía que atender. Les decía que evidentemente aquí Jesús está hablando con los judíos. Los judíos, es decir, es el pueblo de Israel. En el primer siglo se les llamaba así. Pero vamos a ver, fíjense, la correlación que existe entre la identidad del Padre de Jesús y aquel que es el Dios de los judíos o el Dios de Israel. ¿Qué importancia tiene esto? Miren, esta expresión, Elohei Israel, como ustedes pueden ver aquí en hebreo, aquí este es el constructo de Elohim, es decir, Elohei, Dios de Israel, obviamente ustedes se podrán dar cuenta que se refiere a Israel. Aparece 204 veces en las escrituras, ahí yo se las puse todas las veces que yo la encontré. Pueden ver que es un término utilizado para Dios muy interesante, se utiliza muchísimas veces. ¿Y quién es el Dios de Israel? Lo podemos ver en uno de los textos que pudiéramos decir que es medular para la comprensión del monoteísmo. Es la llamada Shema, que lo pueden ver aquí en hebreo. Shema Yisrael, Jehová Elohenu, Jehová Echad. O sea, escucha, oh Israel, Jehová, el Dios nuestro, Elohenu, Jehová Echad, es decir, Jehová uno es. Así que el Dios de Israel tiene un nombre, que es Jehová. La importancia de este hecho la vamos a estar viendo al rato. Vamos a estar considerando, fíjense, ya los primeros datos que tenemos que ir llevando en mente. Yo les sugeriría que tomaran algunas notas si quieren. El primer dato que tenemos que tener en mente es el Dios de Israel es el Padre de Jesús. O sea, cuando Jesús habla de mi Padre, está hablando del Dios del Antiguo Testamento, del Dios de las Escrituras hebreas, el Dios de Israel. Y el Dios de Israel tiene un nombre, que está compuesto por 4 letras hebreas, Yod, He, Bat, He, y este nombre es pronunciado Jehová. Algunos consideran que la pronunciación Yahvé es la apropiada. Yo no voy a entrar ahora a discutir ese asunto, no es el tema del video, aunque vamos a hacer pronto un video sobre ese tema. Pero el punto central aquí es, ese Dios tiene un nombre. Y usted puede decir, ¿qué relación puede tener todo esto con Apocalipsis 5:14? Bueno, tiene mucha relación. En primer lugar, porque si nos vamos a guiar por lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Cristo nunca dijo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y alguien puede decir, bueno, pero es como dice Montesino, claro, porque no entienden la kenosis, porque el Señor Jesucristo era ¿Y qué hay del Espíritu Santo? Porque no se menciona ahí. Porque Cristo nos dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre y al Espíritu Santo. Nada de eso. Y vemos ahí en Apocalipsis capítulo 5:14 que ellos dicen que adorar implica tanto al que está sentado en el trono, es decir, el Padre, como vamos a poder ver pronto, y al Cordero, pero no menciona al Espíritu Santo. A pesar de que la visión del Espíritu Santo está ahí, representado por 7 lámparas. Entonces nos dice, y adoraron al que está sentado en el trono y al Cordero. O no dicen al que está sentado en el trono y al Cordero y el Espíritu Santo. Deben recibir la gloria y la honra. No, nada de eso. Por tanto, aquí podemos ver claramente que intentando
hacer que el Señor Jesucristo se le adore, a pesar de que el propio Señor Jesucristo da un contexto totalmente diferente y un concepto de quién debe ser adorado totalmente diferente al que los trinitarios nos mencionan, como vimos en Juan capítulo 4, en realidad derrumban la doctrina de la Trinidad porque no se menciona el tercero, cuando deberíamos esperar que fuera así. Bueno, la cuestión de todas formas entonces tiene que ver con, ya tenemos claro que el Señor Jesús identifica a quien debemos adorar, los verdaderos adoradores, se dice al Padre, nadie más, no nos da un margen para nadie más. Y además de eso ya hemos identificado quién es el Padre de Jesús, aquel que es el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová. Ustedes pueden decir qué relación hay con Apocalipsis 5, por favor, no se impaciente. Porque en nuestro análisis que vamos a estar realizando ahora de los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis, vamos a estar considerando la importancia que tiene el nombre de Dios en la identificación de quién recibe la adoración en Apocalipsis capítulo 5, versículo 14. Voy a explicarles de antemano, este video va a ser necesariamente un poquito extenso porque vamos a estar considerando una serie de hechos que es necesario considerar profundamente. Vamos a comenzar con la lectura de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis para tener un contexto claro, para entender bien o sea, por qué se llega a ese colofón, ¿no? Esa finalización. Ahí en el versículo 5, versículo 14. Comenzamos acá con Juan, en Revelación capítulo 4.1, diciéndonos lo siguiente. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como una trompeta que hablaba conmigo diciéndome: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer después de estas. De inmediato estuve en el espíritu y aquí un trono estaba puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. Esta es una expresión clave, porque si ustedes recuerdan, en el versículo 13 del siguiente capítulo se dice al que está sentado en el trono y al Cordero. Así que ya sabemos quién es el Cordero, sabemos perfectamente bien. Juan lo identificó cuando él dijo, o sea, refiriendo a Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Además que el contexto muestra claramente que se refiere al Señor Jesucristo. Ahora, el punto es quién es ese que está sentado. Ahí tenemos necesidad de identificar claramente quién es. Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono hay un arco iris, semejante al aspecto de una esmeralda. También alrededor del trono habían 24 tronos y sobre los tronos vi a 24 ancianos sentados. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque si vemos en el capítulo siguiente, pero en el versículo número 14, aquí los que rinden esta adoración que estamos discutiendo, ¿a quién se le rinde? No son los 4 seres vivientes, sino dice, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Así que por favor, preste cuidadosa atención a ese detalle. Ya aquí estamos viendo un trono. El que está sentado en el trono tiene una apariencia esplendorosa, hermosísima. Pero alrededor de este trono hay 24 tronos. Y sobre estos tronos hay 24 ancianos sentados, que son los que rinden posteriormente la adoración. Vestidos con vestiduras blancas, obviamente indicando la pureza y santidad de estas personas, y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y esto es interesante porque noten que están sobre un trono, algo que tiene que ver con la realeza, es decir, con el nombramiento de reyes, y además tienen coronas, lo cual indica que estos 24 ancianos están íntimamente relacionados con el reino de Dios, es decir, con aquellos que han de gobernar en el reino de Dios. Del trono, esta vez del trono principal, que está rodeado de otros 24, salen relámpagos y truenos y voces, y delante del trono arden 7 antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente es semejante a un león. Así que ahora Juan ve, interesantemente, ¿no? 4 seres vivientes alrededor del trono. El primero parece un león. El segundo, dice él, es semejante a un becerro. El tercer ser viviente tiene cara como la de un hombre. Y el cuarto ser viviente es semejante a un águila volando. O sea, aquí no se nos está diciendo que se ve una figura humana corporal con la cara de león, como allá en Ezequiel, o con la cara de becerro. No. Aquí se está hablando de animales, de seres vivientes. Por eso se le llama ser viviente, no seres humanos.
que tiene la cara de un león, la cara de un becerro, la de un hombre, y después dice que el cuarto se asemeja a un águila volando. No vamos a concentrarnos ahora en qué representan estos 4 seres vivientes, nos vamos a concentrar más bien en las acciones que vienen a continuación. Cada uno de los 4 seres vivientes tienen 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos. Ni de día ni de noche cesan de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que es y que era y que ha de venir. Y ahí vamos a hacer un acto. Estos 4 seres vivientes, noten ustedes que tienen una función que no cesa nunca. Dice, ni de día ni de noche cesan de decir. O sea, esta es una acción que indica que ellos continuamente están haciendo lo que se señala a continuación, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que es y que era y que ha de venir. Así que el que está sentado en el trono es el que era y que es y que ha de venir. Pero también se le llama aquí Señor Dios Todopoderoso. Esto es importante porque identificar a este que está sentado sobre el trono, recordemos que aquí vemos un trono, ¿verdad? Con 24 tronos alrededor. Identificar quién es este a quien se le llama Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que es y que era y que ha de venir, nos va a ayudar a entender pasajes específicos del libro de Apocalipsis. Mucha gente le tiene temor al libro de Apocalipsis, pero la verdad es que el libro de Apocalipsis es un libro fantástico. Yo disfruto muchísimo su estudio. Revela muy bien quién es el Dios verdadero, muestra la tremenda diferencia que hay entre el Hijo de Dios y su Padre. Y aquí vamos a poder ver ahora la relación que hay entre el entendimiento de quién es el Padre de Jesús como el Rey de Israel, el Dios de Israel, es decir, Jehová, y quién es este que está aquí sobre el trono. Noten ustedes la expresión. Aquí esto es lo que se conoce como el trisagio, por el hecho de que 3 veces en griego se utiliza la palabra agio. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Me gustaría considerar con ustedes, antes de seguir hacia adelante, un pasaje en donde hay una similitud pasmosa. Está en el libro de Isaías capítulo 6. Isaías ve una visión muy similar a la de Juan, pero nosotros vamos a ver que estos seres angelicales utilizan acá algo muy interesante. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de las vestiduras llenaba el templo. En realidad aquí, aunque en el texto masorético aparece Adonai, lo cierto es que este es uno de los 134 cambios que hicieron los Oferins al nombre de Dios. Es decir, que eliminaron el nombre de Dios y pusieron Adonai, según se puede ver en la Masora, es decir, en las notas que aparecen en el texto masorético de la Biblia hebrea, en los márgenes. Por tanto, yo vi a Jehová sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. ¿Se acuerdan en el caso de las 4 criaturas vivientes? Cada uno también tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno proclamaba al otro diciendo, noten esto, Santo, Santo, Santo. O sea, estos serafines hacen exactamente la misma proclamación que realizan aquellas criaturas vivientes allá en el libro de Apocalipsis. También tienen 6 alas. ¿Y cuál es esa proclamación? Bueno, pues un trisagio, es decir, una expresión de triple santidad. Santo, Santo, Santo. Pero lo interesante es que aquí dice, noten esto, Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Y por qué es interesante? Porque estas criaturas vivientes que viven al lado de Dios, estos serafines que viven al lado de Dios, utilizan el nombre de Dios libremente en su expresión de santidad. Y aquí entramos en un primer aspecto que yo quiero considerar con ustedes en Apocalipsis capítulo 4, y que nos indica fuera de toda duda que el nombre divino aquí es vital. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Yo quiero hacerles algunas preguntas. Piensen en esto. El argumento que presentan, y yo no voy a exponer esto completamente hoy, muy pronto, si Jehová lo permite, vamos a estar haciendo unos videos que ponen de relieve que el libro de Apocalipsis muestra más allá de toda duda que el nombre de Dios estaba incluido en ese libro, y lo vamos a estar hoy considerando un poco, pero no todos los argumentos. Lo interesante es lo siguiente. El argumento que presentan las personas académicas para decir por qué en el Nuevo Testamento misteriosamente no está el nombre divino es el siguiente. En el cautiverio babilónico los israelitas perdieron
el nombre de Dios, perdieron la pronunciación. Interesante, en 70 años Israel dejó de saber cuál era el nombre de Dios. Y después dejó de utilizarse y por tanto al dejarse de utilizar, cuando llegaron los escritores del Nuevo Testamento, bueno, pues ellos no podían utilizar el nombre divino, sino que ponían Adonai, es decir, el Señor, o Curios, ¿no? Dependiendo si se escribió en hebreo, como algunos afirman, ¿no? Algunos escritores afirman sobre el libro de Mateo, o si se escribió en griego. Ok, bien, vamos a suponer que eso es cierto. ¿Acaso Dios no los estaba inspirando a ellos y Dios había perdido la memoria de su nombre? ¿Se dan cuenta lo absurdo de ese argumento? Ese argumento pasa por alto la inspiración de la Escritura. El mismo Dios que inspiró el Antiguo Testamento, en el cual más de 6.800 veces aparece el nombre de Dios, Yod, Hebat, Jehová, o Yahvé, dependiendo de la pronunciación que usted considere más acertada, y que pronto vamos a estar hablando de ello. Ahora resulta ser que se perdió en su memoria cuál era su nombre. Pero vamos esto nos pone en un dilema, ¿no? Ok, entonces, ¿es el Nuevo Testamento inspirado por Dios o no? Porque si es inspirado por Dios, como Dios olvidó su nombre. Se sujetó Dios mismo a el punto de vista de su pueblo, un punto de vista erróneo, porque él mismo dijo que más bien que iba a santificar su nombre. Pero ahora pensemos en esto. Ok, démosles el beneficio de la duda a estos académicos, por un momento, y pensemos en este detalle. ¿Cree usted que ángeles, criaturas que viven en los cielos, en la presencia de Dios, olvidarían cuál es su nombre? Entonces, Juan lo que está aquí en Apocalipsis, para que ustedes entiendan bien, es viendo. Él no está recibiendo una inspiración, digamos, por ejemplo, un dictado, no, él está viendo una visión en donde hay criaturas que están alrededor del trono de Dios, como la vio Isaías, y ahora estas criaturas dicen santo, 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 y en vez de hacer lo que hizo Isaías, Jehová de los ejércitos, ellos dicen el Señor Dios Todopoderoso. ¿Usted cree que las criaturas espirituales perdieron la memoria también de cuál era el nombre divino? Al inspirar Dios esta visión, al mostrar Dios esta visión, ocultaría él mismo su nombre, cuando más bien las escrituras, y eso vamos a estar viendo muy pronto en un análisis histórico que vamos a estar realizando del punto, él más bien dijo que todas las naciones llegarían a conocer que él es Jehová. ¿En serio cree usted que es coherente eso? Bueno, lo cierto es que eso es lo que afirman los que mencionan que aquí, originalmente en el Nuevo Testamento, tiene que haber dicho Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Estos tres términos los vamos a estar examinando cuidadosamente porque nos ayudan a identificar a aquel que está sentado en el trono. Pero además es esencial también porque vamos a estar viendo que los 24 ancianos, que en el versículo 14 el capítulo 5 se postran y adoran, en otras ocasiones se menciona de manera clara el objeto directo que ellos adoran. Así que estas criaturas dicen santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, evidentemente deben haber sido los mismos serafines que se mencionan en Isaías, dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. A ver, aquí vemos que el que está sentado en el trono, noten aquí, se le da gloria, honra y alabanza, y ahora los 24 ancianos, mírenlo aquí, se postran delante del que está sentado en el trono. Pero no solamente se postran. Observen ustedes aquí en el versículo 10 que hay otra acción que ellos realizan. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. ¿Por qué esto es importante? Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Por favor, vayamos al 5. Nuevamente, versículo 14, y veamos que es las mismas acciones. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. No solamente se postraron, sino que adoraron. Y ojo con esto, que anoten ahí en su libreta de notas que los 24 ancianos, tanto allá en Apocalipsis capítulo 4, versículo 10, como acá, en Apocalipsis 5:14, efectúan dos acciones, no solamente una, porque cuando estemos considerando lo que los 24 ancianos hicieron con el Cordero, vamos a ver que falta una de esas dos acciones. Proscunen.
Volvamos otra vez al capítulo 4 para seguir nuestra consideración. Les estoy así saltando para que ustedes puedan ver la relación entre una cosa y la otra. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, es decir, aquel que está sentado en el trono, y echan sus coronas delante del trono en señal de sumisión a la soberanía de él, diciendo: digno eres tú, note otra vez esto, Señor y Dios nuestro. Vamos a subrayar esto aquí también. Digno eres tú, dice acá, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder. Y aquí ahora, noten la palabra que aparece. ¿Por qué? ¿Por qué este que está sentado en el trono, que es llamado Señor, que es llamado Señor Dios, que es llamado Todopoderoso, que es llamado que era y que es y que ha de venir, merece recibir la gloria, la honra y el poder? Dice: porque tú has creado todas las cosas. Porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Anote ese punto ahí. ¿Por qué? Porque cuando veamos a estos 24 ancianos dándole honra al Señor Jesucristo como el Cordero, vamos a notar que no aparece, ellos se postran pero no adoran. Y también aparece la expresión ¿por qué?, que dicho sea de paso viene de jotí. Vamos a ver ahorita qué significa jotí en griego. Cuando jotí se pone delante de una cláusula es para indicar que esa cláusula va a dar una explicación de por qué se realiza algo, por qué se dice algo anteriormente. Vamos a ir para que lo puedan ver. Digno eres tú, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Es decir, tú recibes todo esto porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Así que la pregunta sería: ¿por qué el que está sentado en el trono recibe esta honra y poder y recibe esta adoración? Dice ahí: porque tú has creado todas las cosas y por causa de tu voluntad ellas tienen existencia. O sea, Dios es el creador, el que está sentado en el trono es el creador, y él merece tanto la adoración que ellos dan como recibir el poder, la honra y la alabanza. Y vamos a ver el contraste que hay entre esto que dicen los 24 ancianos sobre aquel que está sentado en el trono y lo que ellos dicen sobre el Cordero. Así que vamos a avanzar ahora y fíjense, ahorita vamos a volver a esos términos que se emplean para que está sentado en el trono. Si usted quiere, ponga aquí sentado en el trono y ponga al lado el Cordero. ¿Cómo se llama el que está sentado en el trono ahí? Señor Dios. Y ahorita vamos a ver la importancia de eso. ¿Cómo se le llama también? Todopoderoso. ¿Qué otro término se utiliza? Aquel que eres, y que eras, y que ha de venir. Y esto nos va a ayudar a entender Apocalipsis 1.8 muy claramente. Aunque vamos a dedicar un programa especial para Apocalipsis 1.8 y ver esto con cuidado. Así que vamos ahora a considerar lo que nos dice acá el capítulo número 5 ahora. Ahora, fíjense como dice aquí en Revelación capítulo 5, versículo 1. Después de mostrarnos esta escena de 24 ancianos alrededor del trono, 24 ancianos que no solamente se postran delante de aquel a quien ellos llaman nuestro Dios, el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y quiere y que ha de venir, vamos a ver que ahora ocurre algo. Dice el versículo 1, vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Algunos dicen, bueno, incluso el que está sentado en el trono no puede abrirlo, porque si dice que ninguno en el cielo, en la tierra, bueno, miren, a ver si entendemos. Alguien tiene que haber escrito el libro, ¿no? Y evidentemente, si está en la mano de aquel que está sentado en el trono, que dice que es el Dios Todopoderoso, él fue quien lo escribió. Así que él mismo lo selló, por tanto, él conoce el contenido. Por tanto, cuando aquí se dice que ninguno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo, no puede estarse refiriendo al Dios Todopoderoso, sino a ningún otro ser en la tierra, en el universo. Y entonces dice, Juan quería conocer cuál era el contenido del libro. Si está en la mano de Dios, evidentemente tiene que ser muy importante, de modo que, ¿cuál es la reacción de Juan cuando no se encuentra a nadie digno de abrirlo? Dice acá, y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo.
Esto es conmovedor porque muestra el interés en las cosas espirituales que este hombre envejecido, que había sido perseguido de una manera tremenda por sus creencias cristianas, lo cual muestra que sin duda alguna él tuvo que haber visto a Cristo resucitado, porque si no, ¿cómo pudo haber aguantado todo eso? Pero este hombre no había aminorado su celo y su amor por las cosas espirituales, porque cuando él ve que nadie no se encuentra, él ve en la visión que nadie se busca y nadie es digno, él dice, oye, me voy a quedar sin saber esto, y se echa a llorar. Y uno de los ancianos me dijo, dice, Juan, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Aquí se está mostrando que quien puede abrir el sello no solamente es alguien que pertenece a la tribu de Judá, sino también a la familia de David. Y recordemos que el Mesías tenía que ser precisamente de estas dos, tenía que llenar estos dos requisitos. En medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie. Algunos dicen, mira, aquí se muestra que Cristo estaba sentado en el trono, porque está en medio del trono. No es el tema, pero de hecho la expresión que aparece acá, déjame buscarles un momentico en el capítulo 4. Cuando dice aquí, también alrededor del trono habían 24 ancianos. Bueno, no, un momentico. Aquí, mírenlo aquí. Y alrededor del mismo hay 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Aquí cuando dice alrededor del mismo, en realidad es en medio del mismo. La expresión es junto al trono y alrededor del mismo. Pero fíjense, junto al trono. Pero yo quiero mostrarles a ustedes un momentico el texto griego. Noten ustedes, dice, kai en meso thu trono. Es decir, y en medio del trono. En realidad, noten ustedes, en medio del trono. Y en círculo alrededor del trono, 4 criaturas vivientes. O 4 seres vivientes, ¿verdad? Interesantemente, fíjense, para que ustedes entiendan, aquí, kai en meso tu trono, es la misma expresión, vamos a verlo allá, que aparece en el capítulo 5, esta vez en el verso número 6, noten ustedes acá, dice kai eidon en meso, tu trono, o sea, y en medio del trono. Así que acá podemos ver claramente que a todas luces, la expresión en medio del trono significa al lado de. ¿Cómo lo sabemos? Volvamos otra vez a la Reina Valera actualizada. Dice, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Si en medio del trono significa que está sentado en el trono, aquí ahora viene un dato interesante. Vi un cordero de pie. De pie. O sea, este cordero, que es el Señor Jesucristo, no está sentado en el trono. Aquí cuando se dice en medio del trono, no es que Él se encuentra en el trono, se está diciendo que está ahí junto al trono, tal como los 4 seres vivientes allá en Apocalipsis 4. Así que esto, usado muy mal por los trinitarios para indicar que en esta visión a Cristo se le ve sentado, es contradicho por el hecho de que el cordero está de pie. Y dice, como inmolado, es decir, como degollado, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí vamos a hacer un alto. ¿Sí? Nos está diciendo claramente Juan que el cordero, que está en medio del trono, es decir, junto al trono, se mueve. Él fue, o sea, él se aproximó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y este es un dato relevante porque nos muestra claramente que, y fíjense ustedes qué interesante, el cordero no se encuentra sentado en el trono, ni es el que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono, ese que se le dice santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que es y quiere y que ha de venir, no es el cordero. Sino él no tendría que acercarse, y esto refuta por completo, por supuesto, el punto de vista de los unicitarios, es decir, que Dios y Cristo son una sola persona, o la misma persona. Ahora, cuando él se mueve y toma de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, de aquel a quien los 24 ancianos llaman nuestro Dios, el versículo 8 nos dice que los 24 ancianos realizan otra vez la acción de postrarse.
Pero a ver si ustedes notan qué es lo que falta. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Perfecto, todo bien hasta ahí. Pero dice ahí, y adoraron. No, dice, se postraron delante del Cordero. ¿Por qué es significativo esto? Vayamos nuevamente al capítulo 4. Porque a diferencia del caso del Cordero, delante de quien únicamente se postran, aquí tenemos que los 24 ancianos, según Apocalipsis 4:10, se postran delante del que está sentado del trono y adoran. ¿Puede usted hallar eso acá en el capítulo 5? Noten ustedes en el versículo número 8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Pero no dice que lo adoran. Nada. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ellos entonaban un cántico nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el rollo y abrir sus sellos. Porque fuiste inmolado. Noten ustedes otra vez aquí la palabra porque, hoti, es decir, ¿cuál es la razón por la que el Cordero es digno? Es hallado digno de abrir el libro, de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono y abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ok, vamos a ir por parte. Ya vimos que, a diferencia de Apocalipsis capítulo 4, cuando los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que no es el Cordero, pues ellos no solamente se postran, sino que le adoran. Sin embargo, acá no se dice que ellos le dan adoración al Cordero, qué raro. Pero además se nos dice por qué es que el Cordero puede recibir el honor de abrir el libro. ¿Por qué? Porque es el Dios Todopoderoso, dice eso ahí, no. Porque Él creó todas las cosas, no. Porque Él ha ofrecido su vida y ha redimido de entre toda la gente un pueblo. Pero lo interesante es que estos 24 ancianos, hablando con el Cordero, dice, tú los has constituido en un reino y sacerdote para ti mismo, no, para nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Según se puede ver en el capítulo 4, nuevamente. Observen ustedes, fíjense ustedes, interesante lo que dice aquí la Biblia. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran, énfasis en ello, al que vive por los siglos de los siglos, es decir, aquel que está sentado en el trono. Recordemos que aquí se puede ver claramente, cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra, dice el 9, y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos, así que es el mismo individuo, y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres tú, Señor y Dios nuestro. Noten esto, digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder. Así que este que está sentado en el trono es el Dios de ¿quiénes? De los 24 ancianos. Así que los 24 ancianos ya han identificado desde el capítulo 4 quién es el Dios de ellos, a quien ellos adoran. Vamos ahora al capítulo 5. ¿Qué dicen los 24 ancianos al Cordero? En vez de reconocerlo como su Dios, ellos dicen más bien, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua y pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Así que aquí están los 24 ancianos mostrando la diferencia que hay entre aquel que está sentado en el trono y el Cordero. Vamos a repasar brevemente esto que hemos visto aquí. Los 24 ancianos reconocen al que está sentado en el trono como su Dios en ambos capítulos. Y en ambos capítulos se ven que no es la misma persona que el Cordero. El Cordero tiene que acercarse al trono para tomar de la mano del que está sentado en el trono ese escrito que está sellado. El que está sentado en el trono es llamado nuestro Dios por los 24 ancianos del capítulo 4 y reciben, o sea, los ancianos se postran delante de él y le dan adoración. En el capítulo 5 vemos que los ancianos se postran en señal de sumisión al Cordero, pero no le dan adoración. Así que hasta donde vamos viendo,
vemos claramente que hay una enorme diferencia entre el que está sentado en el trono y el Cordero. Nunca se dice en estos capítulos que el Cordero recibe no solamente el que los ancianos se postren, sino también adoración. Continuamos hacia adelante para poder seguir viendo el cuadro más ampliamente. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriada de miriadas y millares de millares, y decían a gran voz: digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Así que pensemos en esto. ¿Con qué relacionan los ángeles el que el Cordero sea digno de recibir alabanza y honra y poder y gloria y sabiduría? ¿Con el hecho de que Él es el Dios Todopoderoso? ¿Con el hecho de que Él es el creador de los cielos y la tierra? No. Noten otra vez la expresión que utiliza aquí en el mismo comienzo. Digno es el Cordero que fue inmolado. O sea, ellos están haciendo referencia aquí, inmolado, exactamente a lo mismo que los 24 ancianos. ¿Por qué era digno de recibir el Cordero el libro y abrir sus sellos? Porque fuiste inmolado. O sea, aquí se está diciendo de manera precisa la razón por la que el Cordero puede recibir alabanza y gloria y honra y poder y sabiduría. No es porque sea el Dios Todopoderoso. No hay ninguna... O sea, los 24 ancianos y los ángeles y los 4 seres vivientes no dicen: porque tú eres nuestro Dios. Como si hacen con el que está sentado en el trono. ¿Ven ustedes la enorme diferencia? Cuando uno examina el contexto cuidadosamente, cuando uno toma en consideración lo que dice, los detalles de lo que se dice. Así que, para aquel que está sentado en el trono, la honra y el poder y la gloria, Él es digno de tomarlas, Él es digno de recibirlas. ¿Pero por qué? Porque Él ha creado todas las cosas, porque Él es nuestro Dios, dicen los 24 ancianos. Para el Cordero, por otro lado, recibe honra, ellos se postran, pero no reciben proscuneo en ese mismo marco, a diferencia del que está sentado en el trono. Y entonces se dice que sí, que debe recibir gloria y honra y alabanza. ¿Por qué? Porque Él entregó la vida por nosotros, no porque sea el Dios Todopoderoso. Y eso está en plena armonía con Filipenses capítulo 2, donde se dice que después de haberse vaciado, Él recibe nuevamente ahora, no lo que tenía anteriormente, sino que es exaltado hasta lo sumo, según la Reina Valera, para que toda rodilla se hinque delante de Él, para la gloria de ¿quién? ¿Suya propia? No, de Dios el Padre. Entonces, aquí ustedes pueden ver la enorme coherencia que hay en la palabra de Dios. Es impresionante la coherencia tan grande que hay. Continuamos hacia adelante. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Entonces, aquí estamos viendo que ambas expresiones de alabanza, la que se le da al que está sentado en el trono y al Cordero, se unen en en un solo reconocimiento. Es digno de recibir bendición, honra y gloria y poder el que está sentado en el trono. Vayamos al capítulo 4. Observen lo que dicen los 24 ancianos. Digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Es digno el Cordero de recibirlo? Bueno, vayamos al capítulo 5. Y observen ustedes lo que nos dice acá. Dice: digno eres de tomar el rollo. Pero después entonces los ángeles dicen: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Así que aquí estamos viendo que ambos tienen la prerrogativa de recibir esto, pero por razones muy diferentes, en grados diferentes. Volvamos otra vez al capítulo 4. Fíjense cómo prestar atención a los detalles ilumina el entendimiento de un capítulo que en apariencia puede ser confuso. Dice acá: digno eres tú, el Señor y Dios nuestro. Así que primero que todo, aquí al que está sentado en el trono se le llama Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Sin embargo, interesantemente aquí encontramos que la razón de por qué el Cordero puede abrir los sellos es porque fue inmolado. Y después vemos acá que digno es el Cordero que fue inmolado de recibir la gloria y el poder, la honra y la sabiduría. O sea,
¿Cuál es la razón por la que el Cordero puede recibir todo esto? Porque es el Todopoderoso, ¿no? Usted puede encontrar ahí, a ver, Montesinos y Winston, ¿dónde está allí la mención de que el Cordero es el de Todopoderoso? Como si se hace con el que está sentado en el trono. Pero además de eso, las acciones de los 24 ancianos del mismo grupo, frente al que está sentado en el trono y frente al Cordero, son diferentes. Frente al que está sentado en el trono se dice, se postraron y adoraron. Frente al Cordero solamente se postran. Al que está sentado en el trono se dice, nuestro Dios, en ambos capítulos. En el capítulo 4 dice, digno eres tú, Señor Dios Todopoderoso, nuestro Dios. En el capítulo 5 vemos que, hablando con el Cordero, dice, y tú has comprado para nuestro Dios personas de toda raza y nacionalidades. Sin embargo, esa expresión no se usa en todo el libro Apocalipsis en ningún momento para el Cordero. Así que hasta aquí estamos viendo que el escenario que se presenta para ambos es totalmente diferente. El que está sentado en el trono es nuestro Dios, el otro es el Cordero que ha sacrificado la vida por nosotros. El que está sentado en el trono recibe no solamente la postración de los 24 ancianos, sino la adoración. El Cordero solamente recibe la honra u homenaje que se le da a un rey. Ahora, teniendo presente eso, leamos el versículo número 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién fue dirigida esta acción anteriormente? ¿Al Cordero? ¿La ve usted aquí en algún momento? Dice que los 4 o 24 ancianos se postraron y adoraron delante del Cordero. No, eso usted lo ve nada más que allá en el capítulo 4 con el que está sentado en el trono. Por tanto, de manera natural, el contexto muestra que aunque aquí no hay un objeto directo, evidentemente esto tiene que estarse refiriendo ¿a quién? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Pero tenemos prueba de comprobar esto. Tenemos un modo de comprobar esto. ¿Cuál es? Ahora viene la parte interesante. ¿Recuerda usted que Isaías capítulo 6, Santo, 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 está dirigido a Jehová? ¿Recuerda usted que el Padre que ha de ser adorado es el Dios de los judíos, y ese Dios de los judíos de Israel, en el Deuteronomio 6.4, la expresión monoteísta por excelencia de la Biblia, dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Bueno, ¿qué hay si consideramos ahora las otras 3 ocasiones? Ya vimos 2, ¿no? Vamos a ver 2 otras ocasiones en que los 24 ancianos se postran y adoran. ¿A quién lo hacen? Ya vimos que en Apocalipsis, capítulo 4, vamos a buscarlo, en los versos 9 al 11, se nos dice, y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. O sea, esa acción de postrarse y adorar va al que está sentado en el trono. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres tú, y aquí viene una expresión interesante, Señor y Dios nuestro. Ese que está sentado en el trono es a quien los 24 ancianos reconocen como su Dios. De recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Esta es la primera vez que este grupo de 24 ancianos se postra y adora. La otra ocasión está aquí en el capítulo 5, versículo número 14, en donde se dice, y los 24 ancianos se adoraron, o sea, se postraron y adoraron. Aquí no se da el objeto directo de esa adoración. Sin embargo, en el 11:16, vamos a buscarlo un momentico, vamos a ver otra vez este mismo grupo, otra vez adorando, postrándose y adorando, y se nos dice ¿a quién? Noten esto. Los 24 ancianos que estaban sentados sobre sus tronos delante de Dios, de aquel a quien ellos llaman nuestro Dios, se postraron sobre sus rostros y, a diferencia de lo que se hace con Cristo, con el Cordero, adoraron ¿a quién? A Dios. ¿Quién es este Dios? El Hijo, bueno, veamos, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, porque has asumido tu gran poder y reinas.
Y lo interesante es que en el versículo anterior dice, el reino de nuestro mundo ha llegado a ser de nuestro Señor, este que está aquí, Señor Dios, ¿y de quién? Y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí se está mostrando claramente que hay dos seres diferentes, uno de ellos delante de quien se están postrando los 24 ancianos, y es llamado Señor Dios. Tomen nota de esto. 11:16 nos dice, 17, perdón, que aquel delante de quien se postran y adoran los 24 ancianos se le llama Señor Dios, Todopoderoso, y que eres y que eras. Vamos al capítulo 4 nuevamente para hacer la comparación, para que ustedes vean la coherencia del libro de Apocalipsis de principio a fin. Y dice aquí, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono. ¿Cómo le llaman? Noten esto, Señor y Dios nuestro. Así que es interesante porque acá, y los cuatro, o sea, estas cuatro criaturas vivientes llaman a este delante de quien se postran y adoran, los 24 ancianos, como Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Señor Dios Todopoderoso, que es y que era y que ha de venir. Y usted va ahora al 11:17, ¿y qué se encuentra? Que estos 24 ancianos se acaban de postrar y adorar a la misma persona, al que está sentado en el trono. Y se le diferencia en el contexto a este ser de aquel que es el ungido de él, su Cristo. Pero tenemos otro pasaje. Y este último pasaje lo vamos a estar considerando un poco más adelante con mucho detalle, con mucha atención, que es Apocalipsis capítulo 19, versículo 4. Volvemos a ver otra vez a los 24 ancianos, pero ahora junto con los 24 ancianos alguien más se une a esta adoración. No solamente postrándose, como hicieron con el Cordero, sino también adorando. Y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron. Noten que no solamente se postran, algo que también hacen delante del Cordero, sino que se menciona de manera explícita que adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo amén, aleluya. Y ojo con esto porque ahora vamos a entrar en qué significa aleluya y vamos a ver la tremenda armonía interna que tiene la palabra de Dios al identificar al único Dios verdadero. Así que se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono. ¿Qué vemos aquí? Repasemos brevemente este punto. En el libro de Apocalipsis 4, 9 al 11, Apocalipsis 11, 16 y 19, 4, los 24 ancianos, coherente y consistentemente, se postran y adoran al que está sentado en el trono, que es llamado Señor Dios, Todopoderoso y aquel que es y que era y que ha de venir. Alguien que en el contexto del capítulo 4 y 5 se diferencia de Cristo, del Cordero, a quien se llama nuestro Dios. Y Cristo, por el contraste, como hemos visto, no recibe adoración. Así que hay que preguntarse, ¿no? Bueno, si en estos 3 pasajes los 24 ancianos primero reconocen como su Dios, no al Cordero, no hay ninguna mención en el libro de Apocalipsis de que los 24 ancianos reconozcan al Cordero como su Dios, algo que debería ser, si eso es así. No, ellos reconocen al que está sentado en el trono como su Dios. En estos 3 pasajes se nos dice que este que está sentado en el trono es llamado como Señor Dios Todopoderoso, el que es y que ha de venir. La única excepción o la única diferencia con el 11:16 es que el que ha de venir no se menciona, pero es lo mismo, es la misma frase. Si en los 3 pasajes el objeto de la adoración de los 24 ancianos es el mismo, yo le pregunto, ¿por qué habría de ser diferente acá en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 14? Especialmente cuando unos versículos más arriba se nos dice que los 24 ancianos delante del Cordero lo que hacen es postrarse pero no adorar. Así que el objeto directo aquí del contexto evidentemente tiene que ver aquel a quien ellos reconocen como su Dios, como aquel que ha creado todas las cosas, como Señor Dios Todopoderoso, el que es y que ha de venir, y por tanto esta adoración no está incluyendo a el Cordero, sino que simplemente va dirigida a aquel que es y que era y que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso. Noten ustedes cómo cuando uno hace un análisis cuidadoso del contexto, esa aparente adoración al Mesías se cae por completo. Preguntas para Winston y
para Montesinos. Pueden ustedes buscarnos algún texto en el libro de Apocalipsis que se refiera a Cristo como nuestro Dios, o sea, en donde los 24 ancianos, que son, volvemos aquí al versículo que estamos analizando, dice, los 24 ancianos se postraron y adoraron. Pueden ustedes buscarnos un solo versículo donde, como hacen esos mismos 24 ancianos en el capítulo 4, se le llame al Cordero nuestro Dios. Pueden ustedes buscar algún otro versículo donde se nos diga que el Cordero recibe no solamente el acto de postrarse delante de él, sino también de adoración. La respuesta que es simplemente no lo tiene. Cosa que sí se hace con el que está sentado en el trono. Así que el que está sentado en el trono es el Dios Todopoderoso, no Cristo. Y esto es interesante, porque ustedes se acuerdan quién dijo Cristo que es quien recibe por parte de los verdaderos adoradores la adoración. Allá en Juan capítulo 4. No dijo Espíritu Santo, no dijo Hijo, dijo el Padre. El Padre, ese que es el Dios de ustedes, ese es mi Padre. Ese es el que recibe la adoración de parte de los verdaderos adoradores. ¿Y por qué esto es significativo? Porque el propio Señor Jesucristo nos ayuda a identificar quién es el que está sentado en el trono de una manera muy clara. Observen ustedes aquí, en el libro de Revelación, capítulo 3, versículo 21, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que ¿quién es ese? Fíjense ustedes que después de Cristo hablar del trono del Padre, ¿quién es ese que aparece en un trono aquí? Dice, y aquí en el siguiente capítulo, y aquí un trono estaba puesto en el cielo, sobre el trono uno sentado, y después a este se le llama el Señor Dios Todopoderoso, que es y quiere y que ha de venir, y es el mismo a quien en el versículo se dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Dice Cristo, no se rompan la cabeza con esto, ese es mi Padre. ¿Ven ustedes la coherencia? A ver, vamos a ver. ¿A quién dice Cristo, allá en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores adoran? Al Padre. ¿De quién es el trono que se ve en el libro de Apocalipsis ahí? Del Padre. Dice él, me sentaré en el trono de mi Padre. O sea, él me ha dado esa prerrogativa, según Filipenses capítulo 2. Así que es el Padre, aquel que se le llama Señor Dios Todopoderoso, que él quiere y que ha de venir. ¿Quiere más prueba de ello? Bien, mire. Algunos interpretan, y vuelvo a decir, hoy va a ser un poquito extenso el análisis, porque yo quiero que ustedes vean el cuadro completo. Esto lo vamos a examinar más detenidamente. Este texto, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y quiere y que ha de venir, el Todopoderoso. Noten que son exactamente los tres términos. Si ustedes han ido anotando, notarán que son los mismos términos que se han usado en Apocalipsis 4, 9 al 11, en Apocalipsis capítulo 11, 16 y en Apocalipsis 19, 4. El Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y algunos dicen, bueno, dado que aquí en el versículo 7 se habla de Cristo como aquel que viene, entonces el que ha de venir tiene que ser Cristo. No vamos a entrar en un análisis gramatical de esta expresión hoy, no lo vamos a hacer, pronto vamos a estar haciéndolo cuando examinemos profundamente Apocalipsis 8 y por qué no es un término que sea aplicable al Señor Jesucristo. Pero sí queremos ver el contexto. Fíjense que es el versículo 8. ¿Qué ustedes creen si vemos aquí el versículo 4? Vamos a comenzar un poquito más arriba, en el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Por favor, noten ustedes acá. Vamos a cambiar un momentico aquí. Vamos a poner el texto griego de Sociedad Bíblica Única. Bueno, y aquí lo tenemos. Fíjense ustedes que la Reina Valera actualizada, aquí, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios le dio una revelación a Jesucristo. Fíjense acá. Dice Apocalipsis y Jesucristo, o sea, revelación de Jesucristo. Algunos interpretan esto como Cristo revelado o una revelación que proviene de Cristo. Pero aquí aparece ahora un pronombre relativo que significa la cual. Aquí está haciendo referencia a Apocalipsis, la revelación. Una revelación, noten esto, edoken, es decir, un verbo auristo del pasado, que fue dada. ¿A quién fue dada? Dice auto, es decir, a él. ¿Por quién? Por Dios. O sea, Dios dio a él esta, es decir, la revelación.
Noten, no dice que, yo quiero ser enfático en esto, cuando aquí se utiliza este pronombre relativo, auto, se está diciendo que esta revelación fue dada al Señor Jesucristo. ¿Por qué es esto importante? Porque si ustedes vieron el video de Winston y de Montesino, Montesino dijo, claro que Jesucristo no podía saber el día y la hora, ya en Mateo 24:36, porque estaba en la carne. Pero es que estamos hablando de que el libro de Apocalipsis se escribió 60 años después prácticamente de la muerte de Cristo y de su resurrección y de su ensalzamiento a un puesto superior. ¿Y qué encontramos aquí en el libro de Apocalipsis? Que el Señor Jesucristo recibe una revelación de Dios, para que usted entienda la idea. Vamos a suponer que yo he escondido un tesoro. Si yo tengo que revelarle a usted dónde está el tesoro, ¿qué significa eso? Que usted no lo conoce. Y si Dios le tiene que dar una revelación a Cristo, ¿qué significa eso? Que Cristo no conoce el contenido de esa revelación, sino que Dios le tiene que revelar a Cristo, Dios le tiene que dar esa revelación a Cristo, porque Cristo no la posee, de lo contrario no hubiera sido necesario decir que Dios le dio a él. Pero lo interesante es que en el mismo primer verso se separa la persona del Señor Jesucristo, de su Padre, al mostrarse aquí a Jesús y a Dios como dos seres diferentes. Porque si son el mismo ser, usted puede explicar, Winston Medina y Montesino, ¿cómo es posible que Jesucristo no supiera el contenido de esta revelación? ¿Por qué habría de recibir esa revelación de su Padre? Explíqueme eso. Y si me van a apelar a la humanidad de Cristo, tendríamos que llegar a la conclusión de que Cristo es un ser bipolar. Con todo respeto a las creencias de ustedes. Porque como Dios sí puede conocer las cosas, pero como humano no las conoce. De verdad que eso parece algo tonto. Perdón la expresión. Eso es absurdo. O lo conoce o no lo conoce. Es ambivalente la personalidad de él. No están conectadas entre sí esas personalidades, de forma que una no le puede decir a la otra. Entonces tendría que haber dicho, bueno, esta es una revelación de Jesucristo que él le comunicó a su humanidad para mandar. No, eso no es lo que dice. Aquí se está diciendo que Dios le comunicó a Cristo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Esto rompe con el mito de la llamada kenosis que ustedes dicen que claro, por su encarnación él no podía saber el día y la hora. Bueno, y que hay del contenido, no del día y la hora, de todo el libro de Apocalipsis. De todo un libro de revelación, del futuro. Cristo no conoce el futuro, a menos que el Padre se lo revele. Y el libro de Apocalipsis comienza mostrándonos claramente la inferioridad del Cordero con relación al que está sentado en el trono. ¿Por qué sabemos eso? Veamos cómo sigue diciendo el libro de Apocalipsis. Después de hacer mención clara aquí, vamos un momentico a hacer esta como la versión de búsqueda, para que cuando abramos aquí la Biblia lo salga en español. Bien, ahí lo tenemos. Bueno, después de mencionar que esta revelación es dada a Cristo por su Padre, dice ahora a continuación, y que dio a conocerla enviando por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí por medio de su ángel puede referirse tanto a Dios como a Cristo, refiriéndose al ángel. Y más adelante encontramos que tanto Dios como Cristo son mencionados para este ángel. Es enviada a Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora noten esto. Juan pasa ahora a mostrar de parte de quien está enviado este mensaje, y él comienza diciendo: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias, o bondad inmerecida, Haris, a vosotros y paz. De parte, y yo quiero ahora buscar el griego, vamos a volver aquí para que nos salga. Dice, de parte del que es y que era y que ha de venir. ¿Recuerda usted cómo se llama el que está sentado en el trono? Volvamos ahí un momentico, por favor. Noten esto. Estas 4 criaturas dice, ni de día ni de noche cesan de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Noten aquí que el que es y que era y que ha de venir es llamado Señor Dios y Todopoderoso. Ojo con esto, porque ahorita volvemos al versículo 8 del capítulo 1. Ahora, dice Juan, mira, yo les estoy mandando a ustedes paz de parte de el que es y que era y que ha de venir. Y la expresión griega aquí, por favor, vamos a considerarla. Dice acá, apo, es decir, desde, honkai,
Joen kai ho el jómenos. Esta expresión, no vamos a entrar en ello ahora, es un absurdo gramatical en griego que Juan utiliza porque evidentemente él está mostrando aquí una revelación que tuvo en otro idioma, el hebreo. No vamos a entrar en ello ahora. Así que apo, desde. Pero después él dice, y apo ton epta neumaton. Y de parte, noten otra vez apo, y desde los 7 espíritus. Y noten ahora aquí, ha enopion tu thronu autou, que está delante de su trono. Número 1. ¿Cuándo nos está diciendo aquí? Fíjense ustedes. Que él está mandando gracia y paz de parte del que es y que era y que ha de venir. Ya vimos que es el Señor Dios Todopoderoso. Allá en el 4:11, ¿verdad? Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así que el que es y que era y que ha de venir, ¿qué tiene? Un trono. Y por tanto, es el Padre, no es el Hijo. Y entonces dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pero lo interesante es que a continuación dice, y de parte de Jesucristo. Y yo he marcado en distintos colores intencionalmente esto. ¿De parte de quién? Del que es y que ha de venir, color rojo. De parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, es decir, el trono del que tiene el color rojo, es decir, de aquel que era y que ha de venir. Y de parte de Jesucristo. Vamos a parar ahí un momentico. Gracia y paz de parte de Renan y de parte de Santiago y de parte de Juan. ¿Es Juan Renan? ¿Es Juan Santiago? No. Son 3 entidades totalmente diferentes. Así que, por favor, ¿qué significa que el que es y que era y que ha de venir esté separado de los 7 espíritus con la conjunción kai y la preposición apo? Y de parte de los 7 espíritus. Y de parte de Jesucristo. Significa que Jesucristo no es el que era y que ha de venir. Significa que Jesucristo no es los 7 espíritus. Significa que los 7 espíritus no es el que es y que era y que ha de venir. ¿Y qué importancia tiene eso? Porque cuando vamos al versículo 8, dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel a quien, recordemos que está sentado en el trono, aquel a quien los 24 ancianos llaman nuestro Dios, aquel a quien los 24 ancianos adoran, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí se les cae por completo el mito de la aplicación de Apocalipsis 1:8 a Jesucristo. Porque el contexto lo hace imposible. El contexto nos dice que ese es el Padre, que es adorado por los 24 ancianos constantemente como el que es y que era y que ha de venir, el Señor Dios Todopoderoso. Pero les queremos mostrar una prueba irrebatible. ¿Notaron ustedes que tanto aquí en Apocalipsis 1:8 dice el Señor Dios, como allá en el libro de Apocalipsis capítulo 4? Vamos a buscarlo un momentico de nuevo. Dice, versículo número 8, el Señor Dios Todopoderoso que era y que es y que ha de venir. Noten ustedes que para este ser que está sentado en el trono, vez tras vez se utiliza tanto Señor Dios como Todopoderoso. También la expresión que es y que era y que ha de venir y que vamos a analizar más adelante, no va a ser ahora en este video, y ese está sentado en el trono. Así que vez tras vez el que está sentado en el trono, tanto en Apocalipsis 1:8 como el 4:8, como en los demás versos que hayamos visto, se habla de ese que está sentado en el trono como el Señor Dios y el Todopoderoso. Y aquí viene la sorpresa que yo les quiero dar a ustedes. Yo me compré para este estudio lo siguiente. Déjenme mostrarles. 2 Biblias de estudio, déjenme mostrárselas un momentico. No había hecho este análisis contextual esperando que me llegaran estas 2 Biblias. La Reina Valera de 1960 de Holman y la Biblia de estudio de Matthew Henry. ¿Qué importancia tienen estas 2 Biblias? Bueno, porque en Apocalipsis 1:8 ambas tienen una nota muy interesante. Y yo la quiero compartir con ustedes. Yo la quiero compartir con ustedes para que ustedes puedan ver esto, ¿no? Las diapositivas que voy a estar mostrando ahora van a ir mostrando capturas de estas Biblias y de otros documentos que nos van a ayudar a comprender lo que significa esa expresión de Señor Dios. ¿Quién es este Dios Todopoderoso? Este Señor Dios que era y que es y que ha de venir. Porque, fíjense, aquí se pone de relieve porque, noten esto, Santo, Santo, es el Señor Dios en vez de Jehová Dios. Y yo quiero mostrárselo a ustedes para el beneficio de ustedes. Volvemos a repasar lo que habíamos estado viendo para que puedan
considerarlo, aquí volvemos a decir, Jesucristo identifica a su Padre, aquel que según Juan 4 debe recibir la adoración de los verdaderos adoradores, como aquel que es el Dios de los judíos. Ya vimos ya que esa expresión aparece 204 veces, Elohei Israel, es decir, el Dios de Israel. Ya vimos que el Dios de Israel en Deuteronomio 6.4 es identificado como Jehová nuestro Dios, y está hablando a Israel, o sea, Jehová es el Dios de Israel. Ya vimos, por tanto, que el Padre de Jesús es el Dios de Israel y es Jehová. Ahora, en la nota que aparece en Apocalipsis 1.8 en la Biblia de estudio de Matthew Henry, dice el Señor Dios. Recuerdan ustedes que ahí en Apocalipsis 1.8 dice el Señor Dios, ¿verdad? Curios Hoseos. Versión de hebreo Jehová o Jehová Elohim, que designa constantemente al Padre. Y entonces se muestra como prueba Apocalipsis 4.8, 11.17, 15.3. Ojo. ¿Por qué decimos ojo con esto? Miren. Hemos identificado anteriormente, ahí en Apocalipsis 1.4, que el que era y que ha de venir no es Jesucristo. Porque se dice el que es y que era que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus, y del Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 8, ¿a quiénes identifican los autores de esta Biblia de estudio? En el versículo 8 dice al Padre. ¿Por qué? Porque aquí, en Apocalipsis 1.8, se utiliza nada más y nada menos que la expresión Señor Dios. Vamos a buscarlo acá. Noten ustedes que es Curios Hoseos. Esta expresión, ¿qué nos dicen acá los autores de esta Biblia? Dice que es la versión del hebreo Jehová Elohim, que designa constantemente al Padre. Y para citar la prueba, busca aquí, o cita aquí Apocalipsis 4.8. Le recordamos a ustedes que fue precisamente lo que estuvimos viendo anteriormente. Mírenlo aquí. Es el que está sentado en el trono, es el que recibe la adoración de parte de los 24 ancianos. Es el mismo que es llamado Santo, 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 el Señor Dios, es decir, Jehová Dios Todopoderoso, que es y quiere y que ha de venir. Es el que recibe en el siguiente versículo la adoración de parte de los 24 ancianos. El versículo 10, aquí lo tienen, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es decir, delante de que es Santo, Santo, Santo Jehová Dios. Y también nos dice esta Biblia de estudio que en el 11.17 que ya consideramos y en el 15.3, vamos a ver un momentico el 15.3 que no lo hemos considerado. Fíjense ustedes. Cantan el cántico nuevo del siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Aquí, Señor Dios Todopoderoso, la palabra Señor o la expresión Señor Dios, Curios Hoseos, se refiere, según esta Biblia de estudio, nada más y nada menos que al Padre y significa Jehová Elohim, o sea, Jehová Dios. Pero cuidado, no es esto lo único. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes, fíjense, una captura del mismo verso. Lo ven ustedes aquí, es una nota que aparece de la explicación que se da de la palabra Pantocrator, que es precisamente todopoderoso. Cuando dice Señor Dios Todopoderoso es Pantocrator, o sea, Jocurios Pantocrator. Dice acá, noten esto, Pantocrator significa todopoderoso, omnipotente. En el Antiguo Testamento griego la palabra significa Jehová de los ejércitos. Noten esto. En hebreo, Jehová Sebaot. Ojo con esto porque lo vamos a estar viendo en breve. Que enfatiza el poder de Dios sobre las fuerzas que se oponen a él y a su pueblo. Pantocrator en hebreo, Shaddai, también significa omnipotente para destacar el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. En todos los casos del Antiguo Testamento se trata del único Dios verdadero. ¿Y quién era el único Dios verdadero según dijo Cristo en Juan 8:54 cuando él le dijo a los judíos, el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, el Dios de Israel, Shema Israel, Jehová Elohenu, Jehová Ejad, es decir, mira Israel, Jehová nuestro Dios? Bueno, pues ese es el único Dios verdadero, se le llama Pantocrator, a nadie más. En el Nuevo Testamento, Pantocrator, es decir, todopoderoso, siempre alude a Dios el Padre. Y en Apocalipsis aparece junto con las expresiones Señor Dios y Dios. Noten esto, Apocalipsis 4:8, 11:17, 15:3, 16:7, 19:6, 21:22. Así que, interesantemente, ellos no incluyen 1:8, pero al decir aquí que siempre alude en el Nuevo Testamento al Padre, y este es un término que aparece en todo el Nuevo Testamento, solamente 10 veces, 9 de ellas en Apocalipsis,
La otra, si no mal recuerdo, es en 2 Corintios, una cita en donde en el Antiguo Testamento se menciona explícitamente 2 veces el nombre de Jehová. Por tanto, aquí podemos ver claramente, amigos, que estas dos traducciones de la Biblia reconocen, hablando de Apocalipsis 1.8, claro, aquí no se menciona Apocalipsis 1.8 porque ya está mencionado aquí, que Kurios Pantocrator, aquí en Apocalipsis 1.8 hace referencia al Padre, no al Hijo. Y hay muchísimos comentaristas que lo reconocen abiertamente. Pero además de eso, es interesante que ellos reconocen que esa expresión está relacionada con el nombre de Jehová, lo cual es lógico. Y aquí ahora queremos considerar con ustedes cada uno de estos textos en donde la palabra, o sea, la expresión Señor Dios aparece a la luz de varias obras de consulta. Antes de hacerlo, yo quiero hacer algunas aclaraciones. Bueno, en primer lugar, la traducción del Nuevo Mundo va a verter en cada uno de estos textos Kurios Hoseos como Jehová Dios. Claro, puede que Winston Medina y aquellos trinitarios que estén viendo, no, claro, pues la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Un momentico. Vamos a mostrar cómo Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedad Trinitaria Bíblica, o Sociedad Bíblica Trinitaria, hacen exactamente lo mismo. ¿Qué hacen los testigos de Jehová en estos versículos? ¿Quieren ver la prueba? Perfecto. Síganme en la siguiente presentación. Vamos ahora a comenzar acá a reproducir desde esta diapositiva. Comenzamos con Apocalipsis 1.8. Yo soy el Alfa y el Omega. Esta es la traducción del Nuevo Mundo. Dice Jehová Dios, aquel que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Como dice la Reina Valera actualizada, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ven? La diferencia es que aquí la traducción del Nuevo Mundo utiliza el nombre de Jehová, mientras que la Reina Valera utiliza Señor Dios. El texto dice Kurios Hoseos, o sea, Señor Dios. Pero que uno puede decir, bueno, la traducción del Nuevo Mundo está equivocada. Si usted piensa eso, cuidado. No necesariamente, y lo vamos a poder ver, vamos a ver cómo otros traductores trinitarios han visto este verso. Vamos a verlo, por favor, síganme. Aquí tienen, noten ustedes que es Sociedades Bíblicas Unidas. Vamos a ver el verso de Apocalipsis 1.8 y yo quiero mostrarles a ustedes acá, esta es la página donde aparece y aquí yo les muestro esto más ampliado. ¿Qué dice aquí el versículo 8? En una traducción hebrea, o sea, del Nuevo Testamento griego al hebreo moderno, de Sociedades Bíblicas Unidas, no de los Testigos de Jehová. Ani, Haalet y Talet, o sea, yo, el Aleph, o la primera letra del alfabeto hebreo, y Taf, Hataf, la Taf o la Tau. Y entonces pasa a decir aquí, Nem Jehová Elohim. Noten ustedes el tetragramatón aquí insertado en el verso 8 del capítulo 1. En el hebreo el 1 se escribe con la letra Aleph. ¿Qué dice la expresión aquí que en griego, en los textos que tenemos actuales, o sea, las copias que tenemos que han sobrevivido del griego, que son todas del siglo II en adelante, mediados del siglo II, ¿qué nos dice aquí? Dice Kurios Seos. Sin embargo, cuando ellos traducen, cuando Sociedades Bíblicas Unidas, no los Testigos de Jehová, traducen, como ellos reconocen, como esas Biblias que hemos mostrado reconocen que ahí esta es una expresión que envuelve el nombre de Jehová, dice Jehová Elohim, es decir, Jehová Dios. ¿Qué hay de esta otra Biblia? Noten ustedes que es la Biblia de Sociedad Bíblica Trinitaria, de William Tyndale House, que es la casa impresora. Noten ustedes acá, Brit Hadashim, es decir, el nuevo pacto. Noten ustedes cómo traduce el mismo, aquí tiene el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo número 8. Aquí yo vuelvo otra vez a mostrarles acá, fíjense ustedes, noten que aquí dice Jehová, verso 8, aquí está. Nótenlo acá. Así que Ani, Ha'alef, Ba, Taf, o sea, yo soy el Alfa y el Omega, y entonces pasa a decir Nen Jehová. Y después dice Jehová, y noten ustedes que aquí, cuando se habla, o sea, el que es y que era y que ha de venir,
Son estas tres palabras, dice el Shaddai, es decir, el Todopoderoso, que sería el Pantocrator en griego. Ambas traducciones trinitarias reconocen que aquí se está refiriendo a Jehová Dios, es decir, al Padre. Y por eso ambas, cuando traducen del griego al idioma hebreo, introducen la palabra Jehová, porque ahí Curios está refiriéndose no al Hijo, sino al Padre. Aquel que allá en Deuteronomio 6.4 es llamado nuestro Dios por Israel. Ahora, aquí tenemos una traducción del arameo siriaco al inglés. Bueno, voy a explicarles algo antes de proseguir. El arameo siriaco es una de los muchos dialectos que tuvo el arameo. Y su forma de escribir se conoce como estrangela, no es esta que ustedes ven que es el llamado hebreo cuadrado. En realidad no es hebreo cuadrado, es arameo cuadrado. Pero esta es una traducción al inglés de la Peshita, el texto de la Peshita siriaca. Y yo quiero mostrarles a ustedes algo interesante. En el siriaco, cada vez que en el Antiguo Testamento aparecía el nombre de Jehová, era sustituido por la expresión Mar-Ya, esto que ustedes ven aquí. Mar-Ya Aloha, o sea, Mar-Ya Dios. Hay evidencia lingüística y hay evidencia documental. Yo no voy a entrar en ese plano ahora porque es algo extenso, es algo que voy a explicarles. Yo personalmente he hecho la investigación y he encontrado en Éxodo 14 una prueba clara de que el escriba estaba queriendo decir aquí Señor, que es Mar en arameo, Ya como J-A-H o Y-A-H, Ya. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. En nuestro libro vamos a tratar esto más extensamente. Es decir, el Señor Yad. Y Yad, ustedes saben, o Had, es el diminutivo del nombre Jehová o Yahvé. Así que sería el Señor Yad o el Señor Yahvé, Dios. Noten que es Apocalipsis 1.8. Dice acá, Ena, Aleph, Bataf, Amar, María Aloha. O sea, yo, la Aleph y la Taf, dice el Señor Had o el Señor Jehová, Dios. Y en esta traducción, porque ellos ponen el texto arameo siriaco en textos, volvemos a decir, en caracteres no siriacos, no estrangela, sino en caracteres cuadrados para hacerlo más legible, porque la estrangela, a mí me cuesta trabajo seguir el texto en estrangela, sinceramente. Dice aquí, noten ustedes cómo ellos traducen esa expresión María Aloha, el Señor, y HWH Elohim, o sea, el Señor Jehová Elohim. Y después se utiliza el omnipotente acá en el texto. ¿Qué estamos mostrando aquí para que ustedes entiendan? Estamos mostrando que esta traducción de la siriaca reconoce que originalmente ahí en Apocalipsis 1.8 lo que se encontraba era el tetragramatón, y por eso los escritores de la siriaca, tal como hicieron en el Antiguo Testamento, pues simplemente pusieron María. Esto no lo vamos a tratar más extensamente ahora, los pros y los contras, porque no es el objeto, pero es nada más que para mostrarles que otros traductores, al igual que la traducción del Nuevo Mundo, reconocen que el verso 8 ahí se está refiriendo a Yahvé o Jehová. Aquí tenemos la Biblia Peshita en español, también la tengo aquí conmigo, y es una Biblia que se escribió o se tradujo también de la siriaca, o sea, de la Peshita siriaca, pero con la traducción en español. ¿Cómo vierte aquí Apocalipsis 1.8? Nótenlo ustedes acá. Mírenlo aquí y acá yo se lo amplío. Yo soy el Aleph, como les decía ahorita, la primera letra, y la Tauf, es decir, o Taf, la última letra del alfabeto hebreo, dice Yahvé Dios. O sea, aquí noten cómo se utiliza el nombre de Dios en Apocalipsis 1.8 para demostrar que ahí se está hablando de aquel que Cristo llama a su Padre. Así que cuando Apocalipsis 1.8 en la traducción Nuevo Mundo vierte Jehová, porque evidentemente Dios no puede haberse olvidado de su nombre, y ese nombre fue eliminado, y hay prueba histórica y documental de ello. Ya vamos a profundizar un poco más, pueden verlo en nuestros libros, capítulos 4 y 5 de nuestro libro, y hay prueba documental de la eliminación de ese nombre, a partir del siglo II. Pues evidentemente al principio, cuando este hombre ve, a ver, vamos a ponerlo en el lugar de Juan, quien está oyendo aquí hablar es Juan. Juan está oyendo,
Y Dios se olvidó de su nombre de forma que en vez de decir Jehová Dios o Yahvé Dios, cualquier pronunciación que usted acepte, y haya dicho Curios, Seos, o Adonai, Elohim, ¿de verdad? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó su nombre de modo que cuando hizo la revelación a Juan, él tuvo que dejar de usar su nombre? Eso es absurdo. Y es por eso que yo siempre digo que la Trinidad surge como resultado de un apartamiento de la iglesia cristiana primitiva en el siglo II de las raíces hebreas. Es simple de entender. Vayamos al siguiente texto para no hacerlo demasiado extenso. Aquí ahora tenemos el libro de Revelación 4:8. Otra vez dice aquí, cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas que estaban llenas de ojos por fuera y por dentro, y constantemente día y noche dicen, Santo, Santo, Santo es Jehová Dios, el Todopoderoso, el que es y que era y que viene, dice la traducción del Nuevo Mundo. Isaías 6:1, con esta misma expresión, el trisagio, Santo, 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 dice Jehová Dios de los ejércitos, Sebaot, que es el equivalente de Pantocrato, como vimos ya. Aquí en Revelación 4:8, en la Reina Valera actualizada, dice Señor Dios Todopoderoso, que es y que era. Recordemos que aquí se está hablando de la visión del trono, que aquí se está hablando de la adoración de los 24 ancianos, por tanto es Jehová Dios, el Todopoderoso, el Padre de Jesús, a quien se está refiriendo aquí. Sociedades Bíblicas Unidas dice Curios Joseos, Jo Pantocrator, o Jo Pantocrator, Joenkai, Joonkai, Jo el Jómenos. O sea, Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y el siendo, porque es un participio, cae el jómenos, es decir, y el viniendo, porque también es un participio. Y pronto vamos a estar haciendo un programa nada más que para esto, porque esta expresión, para que ustedes tengan una idea, es una expresión del nombre de Dios, Jehová. Pero no vamos a entrar en ello porque es demasiado para un solo video. El libro de Apocalipsis es riquísimo en información que demuestra que el nombre de Jehová estaba en el Nuevo Testamento, pero no podemos incluirlo todo en un solo video. ¿Cómo vierte las Sociedades Bíblicas Unidas este verso en su Nuevo Testamento en griego, en hebreo, del griego al hebreo, una traducción del griego al hebreo? Nótenlo aquí. Fíjense cómo dice Kodesh, Kodesh, o Kadosh, perdón, Kadosh, 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 Jehová Elohim, Sebaot. Recuerda usted que Sebaot es la que aparece allá en Isaías 6:1 cuando dice Jehová Sebaot, o sea, Jehová de los ejércitos. Bueno, pues esta traducción de Sociedades Bíblicas Unidas, recordemos eso, esto no es de los Testigos de Jehová. Esto no es un oscuro comité, esto es de Sociedades Bíblicas Unidas. Una traducción hecha para el pueblo judío, una traducción hecha para los cristianos judíos. Y al decir Kadosh, 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 es decir, Santo, 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 no dice aquí Adonai Elohim Sebaot, dice Jehová Elohim Sebaot, es decir, Jehová Dios de los ejércitos. Interesante porque esto muestra que evidentemente aquí en 4:8 ellos reconocen que se está hablando justamente de lo que ya tenemos en el libro de Isaías 6:1. Es decir, el mismo Dios que se ve en un trono, que es el Padre de Cristo. ¿Qué pasa con la sociedad bíblica trinitaria? ¿Será que ellos, como son trinitarios, bueno, aquí van a poner a Adonai? Obsérvenlo acá. Otra vez, Kadosh, 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 Jehová Elohim, Sebaot. Así que pueden verlo aquí, 4, versículo 8, que comienza aquí y termina acá. Así que, amigos, podemos ver que estas dos traducciones trinitarias utilizan el nombre divino tal como hace la traducción del Nuevo Mundo. Yo quiero ver a Winston Medina y a Montesino rasgándose las ropas, porque ahora los trinitarios resulta ser que reconocen que ahí se está hablando del Padre, es decir, de Jehová. Y por eso, y es por eso que uno puede entender, bueno, porque los 4 ancianos sí se postran y adoran al que está sentado en el trono, aquel que es y que era y que ha de venir, al Pantocrator, o sea, Todopoderoso, a aquel que es Santo, 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 porque es Jehová de los ejércitos, aquel de quien Cristo dijo, los verdaderos adoradores adorarán a mi Padre, y le dice a los judíos, mi Padre es el Dios de ustedes, y el Dios de ellos era el Dios de Israel, y el Dios de Israel es Jehová. ¿Ven ustedes la tremenda coherencia que hay aquí? Cómo la Biblia no se contradice a sí misma, cómo hay una coherencia del principio a fin fundamental, extraordinaria. Por eso es que Cristo puede decir en Juan 17:1-3, hablando con el Padre, tú eres el único Dios verdadero. Porque de principio a fin eso es lo que la Biblia enseña. Todo lo demás son cuentos y maromas que se hacen los trinitarios y que inventan 3 siglos después. Ahora, aquí tenemos otra vez la traducción de la Peshita de lo que es el arameo siriaco al inglés. Noten ustedes, aquí tenemos Kadish, 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 Aloha. Vamos a ver un momentico. Ok, si comienza aquí, Kadish, Kadish, Kadish,
Marja, recuerden lo que significa Marja, Señor Yad o Señor Ha, Aloha. Aquí tienen Kadosh, 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 the Master Jehová Elohim. O sea, aquí, y estamos hablando del versículo 8. Otra vez, miren aquí, aquí comienza 9. Recuerden que aquí se lee de la derecha a la izquierda. Aquí comienza el 8 y aquí lo encontramos. Kadish, 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 Marja, Alaha. O sea, estos individuos, que también son trinitarios por cierto, reconocen esto aquí. Bueno, voy a explicarles algo. Aquí la Biblia Peshitta en español sorprendentemente no pone, a pesar de que Marja se encuentra ahí, no ponen el nombre de Jehová. Es el único caso, en los casos que vamos a ver, que la Biblia Peshitta en español no lo hace. Pasamos a Apocalipsis 18:8. Porque Jehová Dios que la juzgó es poderoso, dice allí. La Reina Valera actualizada dice Señor Dios y el griego dice Kurios Joseos. Volvemos a Sociedades Bíblicas Unidas, que dice aquí Jehová Elohim. Noten ustedes aquí, verso 8. Entonces, aquí otra vez encontramos con que Sociedades Bíblicas Unidas entiende que este Seos Kurios se refiere a Jehová, Jehová Dios, y tenemos la Sociedades Bíblicas Trinitarias y aquí es Jehová Elohim también. Noten ustedes acá, 18, versículo 8. También aparece Jehová Elohim. Tenemos la Biblia aramea inglesa. Noten ustedes el término Marja, o sea, Señor Jehová, y noten que ellos traducen como Master Yah. ¿Y qué hay de la Biblia Peshitta en español? Noten ustedes que en el versículo 8 dice, por tanto, le sobrevendrán sus plagas en un solo día, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque Yahvé Dios, que la ha sentenciado, es poderoso. Aquí se usa también el nombre divino. Otro texto más que muestra fuera de toda duda que cuando se dice ahí, Kurios Joseos, se está refiriendo al Padre de Jesús, y por eso es que podemos encontrar que Él es el Dios Todopoderoso, y por eso podemos encontrar sin lugar a dudas de que Él es adorado por los 24 ancianos, no solamente se postran delante de Él, y que Él es el que está sentado en el trono. Apocalipsis 19:6 dice aquí, oí algo que sonaba como la voz de una gran muchedumbre, como el sonido de muchas aguas y como el sonido fuerte de truenos, y ellos decían, alaben a Hat. Noten esto, alaben a Hat. Y aquí llegamos a un verso interesantísimo, porque si había alguna duda de que el nombre de Dios estaba en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, y que todas las menciones anteriores se están refiriendo a Jehová, alaben a Hat. Hat es precisamente el nombre, el diminutivo de Jehová en hebreo. Y es que Jehová Dios, el Todopoderoso, ha empezado a reinar. Y aquí dice aleluya, la palabra halel es precisamente alabar, pero en imperativo, alaben. Y aquí viene Yah, que es nada más y nada menos que Hat, es decir, el nombre divino. Y yo hago una pregunta, si los seres celestiales, porque aquí se está hablando de una multitud en los cielos, son capaces de decir alaben a Hat, ¿por qué no pueden usar el nombre de Jehová? ¿Acaso no lo saben? O sea, aquí usted puede ver la inconsistencia y una prueba tangible de que el Nuevo Testamento en griego, a partir del siglo II, tuvo una manipulación con eliminación del nombre de Dios. Lo que pasa es que el griego que leía en hebreo, o que leía en lo que es el Nuevo Testamento en griego, aleluya, no sabía lo que significaba, porque no era en hebreo, no sabía lo que significaba Hak. Entonces acá se está hablando del Señor Dios Todopoderoso, cuyo Joseos Gemón Jopantócatos. O sea, el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Dios. ¿Quién es ese nuestro Dios? El Todopoderoso. Aquel que ha empezado a reinar, es decir, Hat, es decir, Jehová. Veamos acá primero Sociedades Bíblicas Unidas. Noten ustedes acá. Primero que todo, tenemos acá aleluya. Noten aquí, aleluya. Noten la yod, la kamat y la he. O sea, aleluya, alaben a Hat, no es un grito de alabanza, es una orden. Es imperativa. Jehová Elohenu, Elohei Sebaot. O sea, alaben a Hat, Jehová Dios nuestro, Jehová Elohenu, Jehová Elohenu, Dios de los ejércitos. El mismo que se menciona en Isaías 6:1, donde los ángeles, los querubines dicen santo, santo, Jehová Dios. Por tanto, ¿por qué en el capítulo 4 estos seres celestiales que conocían el nombre habrían de decir Kurios en vez de Jehová? Y esto lo está haciendo nada más y nada menos que Sociedades Bíblicas Unidas. Aquí tenemos
a la Sociedad Bíblica Trinitaria, y noten ustedes acá, aleluya, Elohenu Jehová Sebaot. O sea, alaben al Dios nuestro, Jehová de los ejércitos. Nótenlo acá, 19, versículo número 6. Aquí tenemos la traducción aramea al inglés. Noten ustedes aquí, perdón. Noten aquí, y miren, aquí tenemos la prueba clara, porque algunos me han dicho, bueno, si aquí se está refiriendo a Yad, es decir, Yod He Bat, no, Yod He, ¿por qué razón lo que aparece es una Aleph en siriaco? Pero fíjense, noten ustedes que la Yod, aquí la letra A y la Aleph, noten ustedes acá, es justamente lo que aparece en Mar Ya. Noten que es la misma terminación, Señor Had, Hallelujah, o sea, alaben a Had. Noten qué interesante. Y aquí vemos, fíjense, Hallelujah, noten allí, Hallelujah, Hallelujah, porque se usa varias veces. Y en el versículo 6 dice, Hallelujah al Master Jehová Elohim, o sea, IHWH, que es Jehová Elohim. Alaben a Had, porque nuestro Señor, es decir, Mar, IHWH, o sea, Yad, Dios omnipotente, reina. Ahora, amigos, si entendemos el punto aquí, está claro que Hallelujah es una prueba palpable de que estas criaturas celestiales que utilizan 4 veces desde el verso 1, y ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado, hasta el verso número 6, están hablando del individuo que en la Biblia se le dice Had, en el libro lo usamos constantemente, que es Jehová, el Padre de Jesús. Entonces, ese Dios nuestro es Jehová. Bueno, ¿qué hay de la pechita siriaca en español? Noten ustedes aquí, yo quiero considerar con ustedes cómo se vierte aquí. Después de esto escuché la potente exclamación de una numerosa multitud en el cielo, no están en la tierra donde supuestamente se había perdido la pronunciación, que decía, ¿alaben a quién? Allá. Y notan ustedes que hay una letrica aquí, y ahorita vamos a ver la nota. La redención, el poder, la gloria y la honra pertenecen a nuestro Dios. Ahora, esta multitud en el cielo reconocen a Yad, Had, Jehová, como su Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su prostitución, ha hecho venganza de la sangre de sus siervos, de la mano de ella. Y entonces dijeron por segunda ocasión, alaben a Had, otra vez, utilizan el nombre divino disminuido, es decir, contracto, y el humo de ella ascenderá por eternidades de eternidades, y los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron, amén, alaben a Yad. ¿Se acuerdan de este versículo que habíamos visto ahorita? Noten que se postran y adoran a Dios, y ese Dios es el que está sentado en el trono, y ese Dios es Had, Jehová. Y surgió una voz del trono que dijo, alaben a nuestro Dios. Así que Had, el que está sentado en el trono, es nuestro Dios, no el Cordero, todos sus siervos, los que lo reverencian, los pequeños y los grandes. Y enseguida escuché como la voz de una numerosa multitud, como el ruido de muchas aguas, semejantes al estruendo de poderosos truenos que decían, alaben a Had, porque Yahvé, nuestro Dios todopoderoso, reina. ¿Notan ustedes la tremenda armonía que hay en todas estas visiones de Apocalipsis? Como el que está sentado en el trono es adorado, no solamente se postran como con el Cordero, sino que es adorado por los 24 ancianos y por estas multitudes que lo alaban, y cómo usan el nombre de Had, y por tanto es evidente que conocían el nombre de Yahvé o Jehová, Yod-He-Bat-He, y lo utilizaban libremente. Y yo les pregunto si Juan pudo escuchar el nombre de Dios en esas visiones, ¿por qué él pondría curios? ¿Sobre qué base, Señor mío? Alguien me puede decir, bueno, ¿por qué era la tradición? Ajá, entonces Juan era un individuo que era capaz de ceder a las tradiciones humanas y quitarle la palabra de Dios, cuando en el mismo libro de Apocalipsis al final dice que el que le quite a lo que está escrito en el libro va a recibir un castigo. Usted me va a decir que Juan entonces se atrevió a eliminar el nombre de Dios de estos versos en donde hemos venido analizando, y que tanto las Sociedades Bíblicas Unidas como Sociedades Trinitarias, como estos traductores de la Biblia Peshita, que por cierto no son testigos de Jehová, son trinitarios,
¿Reconocen que estaba el nombre de Dios ahí originalmente? Por favor. Ahora noten las notas que hay en este versículo 19:6 para aleluya. Noten, aleluya significa bendigan a Had o Yad. Yad o Had es el mismo nombre de Yahvé o Jehová en una forma simplificada, y puede buscar Salmo 68:4 donde se habla de Yad, Jehová. Las 4 ocurrencias de este término, noten esto, las 4 ocurrencias de este término indican que las asambleas tempranas, primitivas, aquí asamblea se refiere a las congregaciones cristianas, sabían y reverenciaban el nombre de Jehová. Oiga, eso más claro ni el agua. Aleluya era usado dentro de las congregaciones cristianas primitivas porque ellos conocían el nombre y lo reverenciaban. Porque los mismos ángeles lo hacen. Y voy a tomar las palabras de Montesino. A mí no me importa, Montesino, lo que los seres humanos digan y su teoría. Yo hago lo que dice aquí. Mira, los ángeles, primero que todo, no adoraron a Cristo, sino que reconocieron que es nuestro Salvador. Los 24 ancianos se postraron delante de él, pero no lo adoraron. Pero ahora los ángeles reconocen el nombre divino en el Nuevo Testamento, porque lo usan en el libro de Apocalipsis libremente. Santo, santo, santo sea Jehová, el Señor Dios, Jehová, Dios, como hemos venido. Y noten ustedes cómo la Biblia, Peshita en español, dice de Halel, que significa alabar, y Yad, forma abreviada para referirse a Yahvé, es decir, Jehová, que juntas significan imperativamente alaben a Yad. De hecho, es una simple fonetización de la expresión imperativa Hallelujah, y noten ustedes que está separada y que debido a la transcripción griega de la versión de los 70 derivó de aleluya, que se convirtió por el uso y la costumbre en una expresión tradicional de alabanza, cuando en realidad es una expresión imperativa. Para que entiendan lo que están diciendo aquí los traductores. Oye, mira, vamos a dejarnos de cuento. Cuando ustedes en la iglesia dicen aleluya, no están diciendo, fíjense, alabado sea el Señor. No. Eso no es lo que significa aleluya. Aleluya es un mandato, es imperativo. Significa alaben a Had, alaben a Jehová. Y ambas traducciones de la siríaca reconocen que allí también va el nombre divino. Veamos ahora Apocalipsis 21:22. No vi ningún templo de ella porque Jehová Dios, dice la traducción Nuevo Mundo, el Todopoderoso es su templo, así como lo es el Cordero, Reina Valera actualizada, el Señor Dios Todopoderoso, ya sabemos. Y no tengo ustedes otra vez, miren. Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Así que el Cordero no es este Señor Dios Todopoderoso que aparece en Apocalipsis 1:8, sino es el Padre, el mismo que aparece en Apocalipsis 1:4, porque se le separa diciendo el que es y quiere que debe venir, y Jesucristo, dos seres diferentes. Es el mismo que los 24 ancianos dice que se postran delante de él y lo adoran. Es el mismo que es santo, 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 el Todopoderoso. Y aquí vemos que hay una separación clara entre ese Señor Dios, que ya hemos visto vez tras vez, como dijo la nota de la Reina Valera de Holman y de Matthew, que es una expresión que significa Jehová Dios, y que hemos venido analizando cada vez que aparece en el libro de Apocalipsis, como otros traductores vierten igual que la traducción Nuevo Mundo, Jehová Dios el Todopoderoso, y aquí no es Jehová Dios el Todopoderoso, no es el Cordero. Y lo pueden ver, miren, noten esto. Hogar porque Hogar porque el Curios, el Dios, Joseos, el Señor, Joseos, el Dios, Jopantocrator, el Todopoderoso, Naos Autes Estin, es el templo de esta, es decir, de la ciudad, Kaito Anion, y también el Cordero. Así que el Cordero es alguien separado del Señor Dios Todopoderoso, señores. Por eso que en Apocalipsis capítulo 5 se dice, los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros, no dice, la adoraron. Y por tanto, el versículo 14, en vista a todo lo que hemos estado viendo, tiene que haberse referido exclusivamente al Padre. O si, como en el libro de 1 de Crónicas 29-22 se está refiriéndose a ambos, evidentemente al Padre como el Dios Todopoderoso y al Hijo como nuestro Salvador, tal como es diferente ese proscuneo a Jehová Dios allá en 1 de las Crónicas y al Rey. Sigamos adelante. Aquí Sociedades Bíblicas Unidas nos dice acá, noten ustedes, Jehová Elohim Sebaot, o sea, Jehová, el Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos. Continúa ahora la Biblia Trinitaria, dice aquí Jehová Elohim Sebaot también, o sea, Jehová Dios de los ejércitos. Y acá la versión aramea dice María Alaha,
Aquí esto es una conjunción que en realidad se pone entre ellas dos, pero para los efectos viene para acá. Es decir, el Señor, el Todopoderoso, es decir, Jehová, y la pechita en español dice, no vi templo alguno en ella, porque Yahvé mismo, el Todopoderoso, y el Cordero es su templo. O sea, aquí se está viendo claramente la diferenciación entre Yahvé, el Todopoderoso, y el Cordero. Son dos seres diferentes. No son el mismo ser. Y si usted se va a guiar por este verbo en singular, por favor, el verbo se encuentra para Yahvé. Entonces dice, y también, indicando que hay alguien más que lo es. No se deje guiar por esos argumentos tontos. Una vez me encontré yo con Robert Isaac, mencionando esto, y cuando hicimos un análisis quedó evidenciado que era toda una falacia, como suele suceder con los argumentos trinitarios. 22.6, el ángel me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, así es, Jehová, el Dios que inspiró a los profetas, le envió a su ángel para mostrarle a sus esclavos lo que tiene que suceder dentro de poco. El Señor, dice la Reina Valera. Jocurios, Joseos, Ton Neumaton, dice el texto de Sociedades Bíblicas Unidas, edición número 5. Acá tenemos a las propias Sociedades Unidas traduciendo desde su propio texto hacia el hebreo, y Jocurios dice aquí, Bath Jehová Alahei, o sea, y Jehová, el Dios de, y entonces se menciona la expresión. O sea, aquí vemos claramente que se utiliza nuevamente. Les voy a explicar una cosa. Aquí cuando hay una Bath delante de una Job, no se pone una vocal. Eso es una cuestión de convenciones dentro del hebreo. Veamos las sociedades trinitarias, lo que nos dicen, exactamente igual. Va y Jehová Elohei, o va Bait a Jehová Elohei, si vamos a pronunciarlo un poquito más refinado, misma cosa, el nombre divino, Apocalipsis 22.6. Acá la aramaica tiene también, noten ustedes, Va Moria Alaha, o sea, el Señor, Jehová, Elohim o Dios. Y la versión peshita dice, luego me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y Yahvé Dios, Yahvé Dios del Espíritu de los profetas, ha enviado su ángel a mí, con el propósito de dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder en breve. Así que aquí otra vez se vuelve a hablar de Yahvé. ¿Qué nos muestra todo esto, queridos amigos? Bueno, esto nos muestra, fuera de toda duda, que cuando acá, como vimos en un principio, esta Biblia nos dice que el Señor Dios aquí corresponde a Jehová Elohim, o esta otra versión de la Biblia nos dice que la palabra Pantocrator, que está relacionada con Jehová de los ejércitos, recuérdense, Jehová Sebaot, que hemos visto como Sociedades Bíblicas Unidas y las sociedades trinitarias lo vierten así. Todas estas traducciones vierten así, y en el Nuevo Testamento Pantocrator siempre alude a Dios el Padre. Así que vamos a repasar a vuelo de pájaro lo que hemos considerado. Número 1, se postran y adoran los 24 ancianos en algún texto al Cordero. ¿Tiene usted alguno que diga adoraron al Cordero? No. De hecho, en el mismo contexto del libro de Apocalipsis 5, 13 y 14, se habla de los mismos 24 ancianos, pero solamente postrándose delante del Cordero, no adorándolo. ¿A quién constantemente se ve que adoran los 24 ancianos? En los otros tres pasajes. A Jehová Sebaot, al Señor de los ejércitos, el que es y que era el Todopoderoso. ¿Quién? El Padre. Esto nos hace ver que Jesucristo claramente nos enseñó una verdad inequívoca. Los verdaderos adoradores adoran al Padre, no al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están equivocados en eso. El Dios verdadero es el Dios de Israel. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. El Señor Dios significa Jehová Dios. Y hemos visto cómo distintos traductores trinitarios, estos mismos pasajes donde se habla de adoración por parte de los 24 ancianos, muestran que estos 24 ancianos están adorando a Jehová Dios. Por tanto, hay que preguntarse cuando en el libro de Apocalipsis 5.14 dice, y adoraron, ¿a quién se refiere? Por el contexto, abrumadoramente a Jehová Dios el Todopoderoso. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios que menciona la Biblia. Ese es el Padre de Jesús. Jesús dice que el dueño del trono es su Padre. Ese que está sentado en el trono es su Padre. Ese que recibe la adoración de los 24 ancianos. No solamente el postrarse, sino la adoración es su Padre. Por tanto, evidentemente tenemos aquí una evidencia tangible que nos muestra la verdad sobre este asunto. El libro de Apocalipsis, en toda su extensión, enseña que el Dios Todopoderoso es Jehová Dios, el Padre del Señor Jesucristo.
Y esto no debería de extrañarnos a nosotros. ¿Por qué? Volvamos a repasar juntos lo que el propio Señor Jesucristo enseñó en el capítulo 17, versículos 1 al 3. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, lo dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre todo hombre para que les dé vida eterna a todo lo que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Padre, el único Dios verdadero. Este que se está mencionando aquí, que es Jehová, que es el Dios de los judíos, que es Jehová Dios, es el Padre, es el único Dios verdadero. Y en primera a los Corintios capítulo 8, una vez más, el apóstol Pablo, hablando, dice, porque aunque sea verdad que hay algunos llamados dioses en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros, para los adoradores verdaderos, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros vivimos para Él, y un solo Señor Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de Él. El Cordero es llamado nuestro Señor, el Padre es llamado nuestro Dios. ¿A quién llaman nuestro Dios vez tras vez? Los ángeles, los 24 ancianos, las criaturas vivientes, a Jehová Sebaot, Jehová Dios. Amigos, sé que he estado extenso. Déjenme decirle que yo estuve meditando mucho en cómo presentar toda esta información, porque es tanta la información. Pero espero que les haya edificado, porque es evidencia tangible de cómo la Trinidad no soporta un análisis contextual. Cuando usted examina contextualmente algo, ese análisis destruye por completo la supuesta base que la doctrina de la Trinidad suele tener. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña una Trinidad. Espero que les haya edificado, que les haya mostrado cómo consistentemente la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, sigue revelando una verdad armoniosa, pero importante para obtener vida eterna. Nuestro Dios es Jehová Dios, el Padre del Señor Jesucristo, quien se ha entregado por cada uno de nosotros y es digno de recibir nuestra honra, nuestra alabanza. Pero la adoración, en armonía con lo que el propio Señor Jesucristo enseñó, solamente debe ser dada por los verdaderos adoradores al Padre.